Hermanos, Dios les bendiga una vez más en este día. Debemos estar agradecidos con el Señor porque aún en este tiempo tan difícil, Él sigue mostrando su amor y su misericordia. Gracias debemos dar al Señor. Amén. Bueno, hermanos, en esta hora me tocó dar la pequeña reflexión de la palabra de Dios y vamos a orar, hermanos, vamos a orar que el Señor nos hable a través de su bendita palabra. Padre amado, Dios todopoderoso, aquí estoy, Señor, delante de tu bendita presencia, Señor, reconociendo mis carencias, reconociendo mis limitantes, Padre amado, Dios todopoderoso. Yo te ruego en esta hora, Padre Santo, que hables a nuestra vida a través de tu bendita palabra, Señor Dios Todopoderoso. Que prepares, Señor, nuestro corazón para que pueda estar atento, Señor de la gloria, Dios Todopoderoso. Sí, Señor, ayúdanos a no desechar tu bendita palabra, sino a ponerla por obra, Padre. En el nombre bendito de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, yo doy gracias al Señor porque me permite ocupar una vez más este bendito lugar. Y hermanos, me gozo de que al menos por este medio, hermanos, por este medio nos podamos ver los unos a los otros. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 51 y le vamos a dar lectura a los versículos 16 y 17. Gloria a Dios. Y después de esto estaremos orando. Gloria a Cristo. Así dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y ya habíamos orado, hermanos, vamos a ver qué nos dice el Señor a través de estos hermosos versículos, hermanos. Sabemos que es la oración que hacía el rey David, hermanos, después de que fue confrontado al haber pecado con Betsabé, hermanos. Al haber pecado con Betsabé, vino el profeta Natán y lo confronta con su pecado, hermanos, y vemos precisamente la reacción que tuvo el rey David, hermanos, al aceptar su culpa, al aceptar que le había fallado a Dios, al aceptar que había pecado, hermanos, que había pecado delante de la presencia del Señor, hermanos. Pero vamos a centrarnos en estos dos hermosos versículos, hermanos, de la palabra del Señor. Gloria a Dios, que dice, ¿sí? Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, ¿sí? Aquí el rey David podía decirle al Señor que el Señor no estaba aceptando, hermanos, no estaba aceptando el holocausto que él podía ofrecer, hermanos, que él podía ofrecerle, no lo estaba aceptando. Así que, hermanos, gloria a Dios, aquí podemos ver, hermanos, aquí podemos ver que el Señor, hermanos, que para acercarse al Señor, sí, Él acepta nuestras ofrendas, acepta nuestros diezmos, acepta nuestro servicio, hermanos. Pero no es nada más eso, hermanos, sino que dice que los sacrificios de Dios, ¿sí? Dice, son el espíritu quebrantado, ¿sí? Porque podemos hacer todo
todo lo que hagamos en la obra de Dios, pero si nuestra vida no es la correcta delante de Dios, sencillamente esos sacrificios no van a ser agradables a Dios, hermanos. Y dice precisamente el verso 17 que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ¿sí? Y precisamente, hermanos, el espíritu quebrantado, hermanos. El espíritu quebrantado, hermanos, es cuando el hombre está totalmente roto, hermanos, quebrantado interiormente, hermanos, ¿sí? Y esto sucede que a través del obrar del Espíritu Santo, hermanos, en la vida del hombre, ¿sí? En la vida del creyente, hermanos, cuando el creyente le ha fallado a Dios, ahí está el Espíritu Santo, hermanos, acusándolo de juicio y de pecado, hermanos, y nos convence que lo que hemos hecho en la presencia de Dios no ha sido agradable a Él, que hemos torcido nuestro camino, hermanos. Y precisamente, hermanos, precisamente aquí mismo en este Salmo, gloria a Dios, 51, del 6, gloria a Dios, al 12, aquí vemos como la reacción del rey David que dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sí? Aquí vemos que el rey David puede reconocer, hermanos, puede reconocer su pecado, ¿sí? Puede reconocer que ese Dios único y verdadero ama la verdad. Y dice: y en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. En su interior, hermanos, en lo íntimo del rey David, el Espíritu Santo estaba obrando, estaba redarguyendo, estaba haciéndole ver, hermanos, que le había fallado a Dios, hermanos, ¿sí? Y veamos también este hermoso ministerio del Espíritu Santo, hermanos, este hermoso ministerio del Espíritu Santo en la dispensación de la gracia. Esto lo vemos en el Evangelio según San Juan, gloria a Dios. En su capítulo 16, los versos 7 y 8, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí vemos, hermanos, que el Espíritu Santo, como les decía, obra en la vida del creyente y es el que lo lleva, hermanos, es el que lo lleva al quebrantamiento, hermanos, porque quebrantar es romper, óiganlo bien, romper algo en pedazos sin llegar a deshacerlo, hermanos. Y es cuando el Espíritu Santo está trabajando, hermanos, en el yo del hombre,
¿sí? En el yo del hombre, ahí está trabajando el Espíritu Santo y precisamente llega el momento que lo quebranta y que lo convence, hermanos, porque solamente a través del Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo es como nosotros, ¿sí? Y también a través de la conciencia, hermanos, donde también trabaja el Espíritu Santo, ¿sí? Es como nos podemos dar cuenta de que le hemos fallado a Dios, hermanos, ¿sí? Vemos cuán importante es el ministerio del Espíritu Santo, hermanos, en la vida del creyente, y no solamente en la vida del creyente, sino en la gracia común. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Pero también el texto que leíamos en Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito, hermanos, ¿sí? Es un corazón arrepentido genuinamente, abatido y triste, hermanos, ¿sí? Así está un corazón contrito realmente, cuando realmente se ha arrepentido, se ha dado cuenta de la magnitud de su pecado y sabe que le ha fallado a Dios, hermanos, ¿sí? Por eso el salmista podía decir que un corazón contrito y humillado, ¿sí? No despreciarás tú, oh Dios, ¿sí? Entonces, ¿y qué es también el estar humillado? Es una señal, hermanos, de sumisión y abatimiento del orgullo, hermanos, ¿sí? Realmente, hermanos, porque muchas veces el orgullo humano no nos permite darnos cuenta, hermanos, ¿sí? De la magnitud de nuestro pecado, ¿sí? Porque decimos, ay, no, pues si fue un pecado chiquito, realmente no creo que el Señor se vaya a desagradar por esto, pero vemos que realmente cuando el Espíritu Santo nos redarguye y nos convence de pecado, nos damos cuenta de la magnitud de nuestro pecado, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Y realmente es cuando se contrista el corazón y se humilla delante de la presencia de Dios, ¿sí? Es, hermanos, cuando el pecador reconoce su condición espiritual y experimenta un dolor muy intenso a causa de su pecado. Veamos qué nos dice el Evangelio San Lucas, según San Lucas. Gloria a Dios, en su capítulo 18 son partes muy conocidísimas. San Lucas, capítulo 18, de sus versículos 9 al 14. Gloria a Dios. Y es precisamente aquí el subtítulo dice: parábola del fariseo y el publicano. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. ¿Sí? Aquí precisamente vemos, hermanos, vemos la condición del pecador, hermanos, cuando reconoce su condición espiritual, que está mal delante de Dios, hermanos. Pero desafortunadamente
hay muchos que aún conociendo la palabra de Dios no nos damos cuenta de nuestra condición y sucede como aquí el Señor les dice a los fariseos, ¿sí?, que confiaban en sí mismos, en ese yo, hermanos, ¿sí? Confiaban en sí mismos, hermanos, en lo que ellos eran, en lo que ellos hacían, y por eso pensaban que estaban bien delante de Dios. Pero nos dice la Escritura en el verso 13, mas el publicano, aún estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios mío, sé propicio a mí. Aquí vemos que el fariseo nos dice la Escritura que oraba de pie, ¿sí?, que oraba de pie. Sabemos que nos es permitido orar de pie, hincados, aún sentados, aún en la cama se nos es permitido orar. Pero aquí el 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Yo me lo imagino, hermanos, postrado delante de la presencia del Señor, humillado, hermanos, reconociendo su pecado, nos lo dice este mismo versículo, al decirle él, Dios, sé propicio a mí, pecador, ¿sí? Señor, ten compasión de mí, porque te he fallado, hermanos. Aquí él estaba reconociendo, hermanos, reconociendo su pecado. Él estaba realmente quebrantado, hermanos, ¿sí? Y tenía el corazón contrito y humillado, lo que no sucedía con el otro personaje que era el fariseo, hermanos. En conclusión, hermanos, veamos qué nos dice Evangelio según San Mateo, en su capítulo 5, verso 3. Hablando nuestro Señor Jesucristo, dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y otra versión dice, hermanos, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconozcamos, hermanos, en el momento que le hemos fallado a Dios y volvámonos a Él, hermanos. Volvámonos a Él con ese espíritu quebrantado. Dejemos que el Espíritu Santo obre nuestra vida, ¿sí? Obre nuestra vida y nos convenza de pecado. No nos resistamos al Espíritu Santo de Dios, hermanos. Que Él nos lleve a realmente estar humillados, ¿sí? Y a someternos al Dios Altísimo. Y que el Dios Altísimo quite ese orgullo de nuestra vida. Que afecta, hermanos, afecta nuestra vida espiritual, afecta nuestra comunión con nuestro Dios. Bueno, hermanos, vamos a dar gracias al Señor. Bendito Dios y amado Padre Santo, gracias te doy por tu bendita y tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor de la gloria, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a vivir tu palabra, ayúdanos a ponerla por obra. Espíritu Santo, yo te ruego en el hermoso nombre de Jesús, que sigas trabajando, que sigas obrando en la vida de tu iglesia, Padre, que nos sigas santificando cada día más, Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.